8 escalofriantes historias de terror reveladas, secretos ocultos de la noche. MLDIT. A la colonia donde vivía Ezequiel siempre había sido un lugar de trabajo arduo, pero en las últimas semanas, un aire de desesperación y miedo se había apoderado de cada rincón. La desaparición de la esposa de don Luis era un rumor que corría como pólvora encendida. Gente murmurando en las esquinas, miradas fugaces que se encontraban y rápidamente se apartaban. Ecos lejanos de risas se torcieron en lamentos. La noche caía y con ella, el tiempo pareció detenerse. Cuando el reloj marcaba las 10, el silencio se llenaba de ecos inquietantes que helaban la sangre. ¿Dónde están las mujeres?, se preguntaban unas a otras, mientras los ojos se negaban a mirar hacia la sombra. Ezequiel, un joven mecánico de 28 años, conocido por su corazón valiente y su firme sentido de justicia, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Corrió a la estación de policía, ansioso por reportar la desaparición, pero en el fondo de su ser sentía un escalofrío, sabía que algo no estaba bien. Los agentes corruptos se limitaron a mirarlo con desdén, despreciando su angustia y haciendo desaparecer su denuncia con una sonrisa burlona. «Déjalo, chico. Eso no le importa a la policía», susurraron entre risas. Su alma se hundió. Pero ¿cómo podía seguir con su vida cuando la sombra de un culto operaba en su colonia? A medida que la oscuridad se hacía más palpable, los murmullos de las madres se tornaron advertencias: no salgan después del atardecer, cuídense, y el pánico se convirtió en una marea que arrastraba a la comunidad al abismo de la desconfianza. Ezequiel trataba de seguir con su rutina en el taller, pero la inquietud le carcomía el alma. Empezó a recibir mensajes anónimos, frases que lo atormentaban. En una de esas noches, mientras el martillo resonaba contra el metal en su taller, un susurro helado le atravesó la espalda. Provenía del edificio viejo al final de la calle, un lugar sellado por años, cargado de malas historias. Intrigado, sintió que la curiosidad luchaba contra el temor, llevándolo hacia esa edificación que todos evitaban. Al entrar por un pasadizo oculto, el aire se volvió denso, como si la oscuridad misma lo abrazara. El viejo lugar, repleto de polvo y telarañas, parecía guardar secretos macabros. Con cada paso que daba, sentía que los rumores sobre el culto se volvían una amenaza palpable. ¿Qué estaban buscando?, se preguntaba. Porque nadie había hecho algo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras se tornaron más densas. Entre murmullos, las paredes parecían latir, y Ezequiel descubrió algo horroroso: el culto no solo se llevaba mujeres, sino que ofrecía sacrificios para mantener su poder. Su mente giraba con imágenes de su hermana pequeña, inocente ante cualquier peligro, y el miedo le carcomía la razón. ¿Podía confiar en su comunidad? ¿O estaba rodeado de cómplices? El eco de risas burlonas resonaba en su cabeza, y el nombre de don Luis aparecía como un fantasma persiguiéndolo. Como había sido capaz de traicionar a su amigo de la infancia, el terror se volvió una realidad palpable. Ezequiel sabía que debía actuar, pero cada paso que daba lo acercaba más al abismo, atrapándolo entre la lealtad y la traición. Una confrontación final se avecinaba, en el oscuro silencio de una noche que parecía susurrar secretos olvidados. Podría sobrevivir a la tormenta que venía, o se vería atrapado para siempre en la red de maldad que envolvía su hogar. Ezequiel estaba atrapado en un torbellino de terror y desconfianza. Mientras las sombras del viejo edificio parecían susurrar su nombre, una pregunta le carcomía la mente: ¿qué iba a hacer ahora? La idea de enfrentarse al culto lo aterraba, pero la imagen de su hermana inocente, posiblemente en peligro, lo impulsaba a seguir adelante con determinación. Salió del edificio, el aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero su mente seguía nublada por lo que había descubierto. Caminó rápidamente hacia su taller, decidido a prepararse. Necesitaba más información, aliados o, al menos, un plan. Sus amigos, lejos de compartir su preocupación, se habían distanciado, temerosos de ser considerados locos por creer en las leyendas que circulaban sobre el culto. Al llegar a su taller, encendió la luz y empezó a rebuscar entre sus herramientas. Necesitaba algo que lo protegiera, algo más que su sola valentía. Al buscar entre objetos oxidados, dio con un viejo cuchillo, uno que había pertenecido a su abuelo. Un par de marcas en la hoja parecían contar historias de batallas pasadas. Era un buen comienzo, al menos le daría una pequeña ventaja. Sin tiempo que perder,
comenzó a trazar un plan. Mientras la noche avanzaba y el silencio se hacía más abrumador, el sonido de un golpe en la ventana lo hizo brincar. Al mirar, vio una figura conocida. Era Clara, la mejor amiga de su hermana, su rostro pálido y angustiado. Ella siempre había mostrado desconfianza hacia don Luis, y en aquel momento parecía haber llegado con la respuesta que tanto necesitaba. Ezequiel, me he enterado de cosas horribles, exclamó, su voz temblorosa. He escuchado a las madres han visto cosas, ritos extraños en la noche. Creo que están planeando algo grande. No puedes quedarte aquí. El corazón de Ezequiel se aceleró. Clara nunca había sido de exagerar. Sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. Se acercó a ella y con voz grave le preguntó, ¿qué sabes, Clara? Cuéntamelo todo. Clara tragó saliva, sus ojos brillaban en la oscuridad. He escuchado rumores de un sacrificio. Mañana, a la medianoche, van a llevar a una mujer a ese edificio. No sé a quién, pero creo que podrían ser varias. Los he visto reunidos. Sus sombras se arrastran bajo la luz de la luna como serpientes. La angustia se aferró al pecho de Ezequiel como una garra. El tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar, no podía permitir que se repitiera el horror que había escuchado de sus vecinos. Necesito que busques a más personas, Clara. Necesitamos un grupo. No podemos hacer esto solos, ella sintió con firmeza, consciente de la gravedad de la situación. Mientras compartían el plan, una idea brillante surgió en la mente de Ezequiel. Si él y Clara lograban infiltrar el culto, tendrían una oportunidad de salvar a esas mujeres. Sin embargo, una sombra oscura cruzó su mente, y si se convertían en las próximas víctimas, la noche se tornó pesada mientras formulaban su estrategia. Ezequiel sentía que el aire estaba saturado de una inquietante energía, como si los propios espíritus de las mujeres desaparecidas estuvieran observando, esperando que se hiciera justicia. Al mismo tiempo, en la calle, una risa resonó, hecho de un reconocimiento macabro que enviaba escalofríos por su espina dorsal. La amenaza era inminente. Ezequiel se enfrentaría a un culto que no solo buscaba una víctima, sino a alguien que prometía deshacer su poder. A medida que se preparaban, la realidad se volvió más aterradora. Las luces de los faroles comenzaron a parpadear, y un viento helado terminó por aunque el sonido de pasos acercándose. Ya no había vuelta atrás. Ezequiel y Clara se mirarían a los ojos, comprendiendo que la noche realmente podría ser la última oportunidad para salvar a quienes amaban. Decidieron enfrentar su destino al borde de la puerta del cierre, pero justo antes de abrir, un murmullo siniestro resonó en el aire, ya están entre nosotros. La pregunta retumbó en su mente, ¿salvarían a las mujeres, o se convertirían en las siguientes víctimas del culto? Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un par de manos heladas lo empujaran a la oscuridad. Esa voz, ese murmullo, parecía temblar en el aire, una advertencia y una burla a la vez. Clara, igual de pálida, se retorcía las manos, incapaz de ocultar su miedo. La puerta estaba a su alcance, pero una cantidad infinita de dudas le llenaba el pecho. ¿Qué hacemos, Ezequiel?, preguntó Clara, quebrada, y su voz resonó como un eco, sin poder apartar la mirada de la puerta. Él inspiró hondo y trató de aferrarse a su determinación. Tenemos que ir. No podemos dejar que esto suceda. Tras un segundo que se sintió como una eternidad, empujaron la puerta. El chirrido metálico les hizo estremecer. El taller de Ezequiel, lleno de herramientas y recuerdos, parecía un lugar desconocido. La silueta de los objetos se tornaba amenazante bajo la luz mortecina, dando la sensación de que cualquiera de ellos podría cobrar vida en cualquier momento. Salieron a la calle. La noche se había engullido el vecindario. Los colores vibrantes del día se habían desvanecido, dejando solo una paleta de sombras intimidantes. Sus pasos resonaban en la acera, amplificando cada latido de su corazón. Ezequiel miraba a Clara, tratando de mantener un rostro sereno, pero en el fondo, la preocupación lo consumía. ¿Y si están esperando por nosotros?, murmuró Clara, rompiendo el silencio temeroso. Ezequiel no contestó. Se abrieron paso en medio de la penumbra, cada figura a su alrededor parecía transformarse en seres grotescos. Las luces de los faroles temblaban como si quisieran apagarse. Un viento gélido huyó, llevándose consigo sus susurros de esperanza. Por aquí, dijo Ezequiel, tomando un desvío hacia un callejón que conocía, un atajo hacia el edificio misterioso. El temor parecía atrapar su aliento. Mientras se adentraban, el sonido proveniente del edificio comenzó a cobrar vida. Voces distantes fueron surgiendo, un coro de cantos que se mezclaba con risas burlonas y susurros cargados de un terror ancestral. El aliento de Ezequiel se volvió entrecortado. La oscuridad parecía nutrirse de sus temores. Al llegar a la entrada, el rostro de Clara se iluminó brevemente con una luz tenue que emanaba de una ventana.
Era un destello que, de repente, se apagó. Vamos, dijo con urgencia, apresurándose hacia la puerta. Ezequiel tomó su mano antes de que pudiera entrar, y con voz grave le dijo, Clara, escucha, no estamos aquí solo por nosotras. No sabemos cuántas víctimas hay dentro. Si nos atrapan, no habrá vuelta atrás. Ambos respiraron hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Pero su impulso era más fuerte que el miedo. Ya dentro, el ambiente se tornó opresivo. Las sombras parecían bailar a su alrededor, retorciéndose en espirales inquietantes. Avanzaban sigilosos, señales de una presencia perturbadora llenaban el aire. Ezequiel sintió que algo lo observaba, un frío sudor le recorrió la frente. Claire se detuvo de repente. Mira, susurró, apuntando hacia una puerta entreabierta. Desde adentro, los murmullos se alzaban, formando un eco que palpitaba como un corazón. Se acercaron lentamente, empujando la puerta con cautela. El grito que se desató en su interior les gelió el alma. Varias mujeres estaban atadas, rodeadas por figuras encapuchadas que realizaban un círculo en torno a ellas. Las sombras danzaban con más intensidad, los rostros del culto, ocultan tras las capuchas, se agacharon en un ritual que parecía sacado de otra era. No, exclamó Ezequiel, pero ya era demasiado tarde. La sala se llenó de gritos. Se dieron la vuelta, pero las sombras ahora se habían adueñado de su camino. La risa siniestra resonó en sus oídos. Eran ellos, los que habían dicho que ya estaban entre ellos. Y ahora, con el rostro descubierto, se vio atrapado en un festín de horror, ante la mirada de Clara, recibiendo los primeros gestos de la oscuridad misma. Ezequiel entendió que no solo sus almas estaban en juego. La lucha había comenzado. Ese viaje por las sombras tenía un único destino, la noche no dejaría escapar a sus nuevas víctimas. Mientras los cultistas avanzaban, un murmullo familiar resonó en su mente, asustándolo. Era el eco del pasado, la voz de su hermana llamándolo desde lo profundo. ¿Lograría salvarla, o se perderían juntos entre las sombras eternas? Un silencio inquietante inundó la sala tras el grito desesperado de Ezequiel. Las sombras, grotescas y danzantes, parecían haber cobrado vida propia, conviviendo con el miedo que emanaba de los rostros de los prisioneros. La risa de los cultistas retumbaba como un mantra macabro mientras cada uno de ellos se acercaba más, sus ojos ocultos lanzando miradas lascivas y llenas de ansias. No podemos quedarnos aquí, susurró Clara, presionando la mano de Ezequiel. Recordó las historias que su madre le contaba sobre ritos oscuros y sacrificios. Su sangre helada le decía que estaban a punto de convertirse en algo más que testigos, mientras se movían en sentido contrario al avance de las figuras encapuchadas. La puerta que los había traído aquí parecía quedar cada vez más lejana. Las pisadas de los cultistas resonaban a través de las baldosas, como un tambor que marcaba el ritmo del horror. En una fracción de segundo, una idea surgió en la mente de Ezequiel, y su mirada se centró en una de las mujeres que estaba atada al centro del círculo. Sus ojos, llenos de desesperación, le rogaban silenciosamente que ayudara. Ezequiel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era ella su hermana? Clara, espera, dijo mientras se detenía. Las palabras de advertencia morían en su garganta cuando vio que Clara también había quedado paralizada, observando a la joven que había capturado su atención. No, Ezequiel. No podemos arriesgarnos. La voz de Clara era un susurro frenético, repleto de miedo. Ezequiel tomó la decisión en un instante, absorbiendo la severidad de la situación. Voy a intentar liberarla. No podemos dejar que esto ocurra. Se movió rápidamente hacia el borde del círculo, la tensión era palpable. Sin embargo, su movimiento no pasó desapercibido. De inmediato, las caras encapuchadas se giraron de forma sincronizada, como si compartieran un solo corazón oscuro. Los cultistas se elevaron como una marea de sombras, listos para actuar. Ezequiel sintió el aliento frío de la muerte rozar su nuca. Sin pensar, se lanzó hacia la atada, sus manos temblaban mientras él buscaba deshacer los nudos que la mantenían prisionera. Era un acto de locura, y sabía que a cada segundo que pasaba, su suerte se esfumaba. Clara, retrospectivamente, lo hizo también, se unió a él en el desembrujo de la joven mientras las risas de los cultistas reverberaban con una desesperación como la del eco de un grito en el abismo. Justo cuando logró deshacer el último nudo, una mano fría y huesuda se posó sobre su hombro. El grito de Clara se quedó atrapado en su garganta. Giró su rostro y encontró una figura alta, encapuchada, con un rostro que estaba parcialmente expuesto. Su piel era arrugada y pálida, casi como un cadáver recién desenterrado. No deberías haber venido aquí, susurró el culto con un tono melodioso, pero era un canto que atraía a la muerte. Ezequiel sintió como la desesperación lo invadía. Mientras el círculo se cerraba a su alrededor, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba.
La noche ya no quería dejarlos ir. Clara, atrapada entre el pánico y la valentía, se llevó las manos a la boca. No podían dar marcha atrás. No solo eran ellos, todo lo que amaban estaba en riesgo. Un pensamiento retumbante iluminó su mente en un instante, ¿y si al final eso era lo que querían los cultistas? Separarlos, quebrar su voluntad, las sombras se volvieron más densas, el aire se hizo más espeso, y una risa grave resonó estruendosa en el lugar. Cuando creyeron que todo estaba perdido, una chispa de luz brilló en la esquina de la habitación. Era una salida. Una oportunidad. O era el corazón oscuro de lo que venía, mientras el círculo del culto se intensificaba, Ezequiel entendió que la única manera de sobrevivir era enfrentarse a su propio destino. Pero antes de poder dar un paso adelante, el eco del pasado resurgió una vez más, esta vez más fuerte. La voz de su hermana, clara como un cristal, lo invocaba desde la oscuridad. Ezequiel. Ayúdame, la pregunta se clavó en su mente, ¿podría realmente salvarla? ¿O estaban condenados por un destino que no pudieron evitar? Y en ese instante, el ritual comenzó, y una fuerza oscura se abalanzó sobre ellos. La luz parpadeó bruscamente. La noche aún tenía secretos por revelar. La luz titilante se extinguió de repente, sumergiendo a Ezequiel y Clara en una oscuridad sofocante. El aire a su alrededor olía a moho y un sudor frío perlaba sus frentes. Las risas de los cultistas se transformaron en un murmullo bajo, como un océano subyacente de maldad. Ezequiel pudo sentir el roce de algo helado en su brazo, y sin poder verlo, un escalofrío recorrió su columna. No, murmuró Clara, su voz temblando como una hoja al viento. No sé si podremos salir de esto. Ezequiel intentó calmarla con una mirada, pero en su interior sentía que el pánico comenzaba a brotar. Era una fuerza que no podía ignorar, un llamado que le advertía del peligro inminente. Frente a ellos, la figura alta del cultista seguía observándolos con sus ojos oscuros y vacíos, como dos pozos sin fondo. Sin previo aviso, el círculo de cultistas comenzó a bailar en una coreografía macabra. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, como si estuvieran posesos por una fuerza que los controlaba. Las sombras giraban y se entrelazaban, formando imágenes distorsionadas de rostros conocidos, amigos, familiares, versiones deformadas de aquellos que habían querido alguna vez. Ezequiel se sintió mareado por la visión y tuvo que aferrarse a la joven atada para no caer. ¿Es ella?, preguntó Clara, sus ojos llenos de desesperación, tratando de discernir entre la oscuridad. «¿Es tu hermana?», pero la mujer no respondía, sus ojos miraban al vacío mientras sus labios se movían en un mantra inaudible. Ezequiel sintió como su corazón se aceleraba. Ella tenía que estar viva, aún había tiempo. Con un rugido ensordecedor, los cultistas alzaron los brazos hacia el techo, como si invocaran una tormenta. Un viento helado atravesó la sala, sacudiendo las sombras y haciendo que las velas temblaran, proyectando danzas fantasmales sobre las paredes. Ezequiel, buscando una forma de romper el hechizo, sintió un destello de esperanza. Creyó percibir una pulsera que la mujer llevaba en su muñeca, un símbolo de protección que su hermana siempre había tenido. Necesitaba acercarse más, pero en ese instante, uno de los cultistas disparó. Es un rayo de oscuridad que atrapó la luz en su seno, convirtiéndola en un cántico helado. Clara chilló, apartándose del alcance del poder palpable que los envolvía. Ezequiel sintió el tirón de la desesperación ahogarlo. La risa se convirtió en gritos, y todo se zambulló en una cacofonía de terror, donde cada nota retumbaba y estallaba desde su interior. Se volvió hacia Clara. «Debemos hacer algo». «Ahora», gritó por encima del caos, su voz casi perdida en la tormenta de sombras. Sin pensarlo, echó a correr hacia el círculo. Con cada paso, la piel del rostro de los cultistas se tornaba más macabra, más desprovista de humanidad, en una presión que parecía tomar forma. La mujer atada le suplicaba con los ojos, y su corazón latía al compás del miedo. Fue entonces cuando la oscuridad, como un monstruo voraz, abruptamente se abalanzó sobre él. Ezequiel se sintió arrastrado hacia el centro del círculo. La voz de su hermana resonó más fuerte, más cerca. «Ayúdame», un remolino de energía oscura se encerró a su alrededor, haciéndolo girar y caer de rodillas. Las caras de los cultistas se acercaron, y él se encontró frente a frente con el rostro que lo había estado buscando desde el principio, la versión espectral de su hermana, atrapada en un tormento eterno. «Soy yo», Ezequiel susurró, sintiendo la desesperación rebasarlo. Pero la risa se intensificó, envolviendo sus palabras como un ataúd. La oscuridad quería devorarlo, quería poseerlo, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, Clara, aún temblando, levantó su mano y gritó: «No los dejemos ganar». Ezequiel sintió una chispa de valor renacer en su interior. ¿Podrían pelear juntos? Era suficiente el amor que sentían uno por el otro para romper el hechizo.
Pero antes de que pudiera responderse, un sonido estruendoso emergió del fondo de la habitación, y las sombras comenzaron a retorcerse como si estuvieran en agonía. La risa se detuvo, y el silencio se volvió sobrecogedor. Algo estaba a punto de cambiar. Aquella fuerza oscura, antes triunfante, parecía tener miedo. Ezequiel se dio cuenta de que la batalla no solo se luchaba en una dimensión física, sino que estaban en juego algo más profundo, más terrorífico. El ritual alcanzaba su clímax, y todos estaban atados en un hilo que podría romperse o no mientras la oscuridad giraba histéricamente. Ezequiel comprendió que tenían solo un intento, una manera de limpiar sus destinos. Pero saldrían de aquel lugar con vida. O quedarían atrapados para siempre en el tejido de la noche oscura. En ese momento, la sala pareció temblar y una sombra resplandeciente se acercó, susurrando terribles secretos viejos como el tiempo. La respuesta, tan cerca y al mismo tiempo inalcanzable, era el fin o el principio de algo aún más perturbador. Las sombras empezaron a reflujo desde las paredes, como un río oscuro que deseaba engullir todo a su paso. Ezequiel sintió como el aire se hacía cada vez más denso, como si la oscuridad quisiera aplastarlo. A su lado, Clara seguía aferrándose a su mano. Su calor era un faro en medio del caos. Sin embargo, ella también estaba cambiando, transformándose por dentro, como un reflejo oscuro de lo que lo rodeaba. Ezequiel. Mira, gritó Clara, señalando hacia el círculo de cultistas. Las figuras que bailarinas habían comenzado a desvanecerse, sus rostros distorsionados ahora mostraban una mezcla de rabia y terror. El ambiente vibraba con su desesperanza, y las risas se habían convertido en ululaciones desgarradoras que resumaban locura, semicirculares. Los cultistas formaban un umbral que parecía atrapar a los dos jóvenes. En el centro, la figura espectral de la hermana de Ezequiel extendía sus brazos hacia él, sus ojos cada vez más claros, como si un rayo de luz intentara filtrarse a través de la niebla interior. Ezequiel sintió un impulso poderoso que lo empujó a acercarse a ella, una necesidad primitiva que superaba su miedo. No, gritó Clara, captando su intención, pero era demasiado tarde. Ezequiel ya había dado un paso al frente y, al hacerlo, una ola de energía oscura lo atacó, golpeándolo como una muralla de viento helado. El tiempo pareció congelarse. Ezequiel estaba atrapado en la vorágine de voces y susurros, intentando discernir un solo sonido en medio del clamor. La risa de los cultistas se transformó en un eco distorsionado que resonaba en su mente, mientras la imagen de su hermana se desdibujaba y reconstruía, haciéndose cada vez más inalcanzable. Clara, al borde del colapso, no se quedó de brazos cruzados. Con un grito desgarrador, levantó una mano, donde la pulsera que había visto en la muñeca de la mujer atada centelleó con una luz tenue, como un faro en la tormenta. Los cultistas la miraron con furia, lanzando miradas asesinas, pero ella no se echó atrás. Aunque el miedo la consumía, su voz resonó con una segura determinación. Tu amor es la clave, gritó, su voz despejando un camino entre la negrura. Ezequiel luchaba entre la desesperación y la urgencia de actuar. Con un último vistazo a su hermana, que continuaba atrapada entre el lamento de los cultistas, sintió que su corazón se partía en dos. La pulsera relucía intensamente, como un faro en la tormenta de odio. Ambos jóvenes, ahora sincronizados, levantaron sus manos al unísono. Las luces parecieron encenderse en el silencio sepulcral que dominaba la sala, y un estruendo aterrador resonó cuando las sombras comenzaron a agitarse, revueltas como un torbellino. La sala vibraba con un pulso antiguo, un eco de un tiempo olvidado. El ápice del ritual se acercaba, los cultistas habían expresado su poder, pero ahora estaban a merced de su propia creación. Una nube oscura se levantó del suelo, formada por las pesadillas de aquellos que habían venido antes que ellos. Se entrelazaron en torno a Ezequiel y Clara, susurrando secretos, revelando verdades que deberían permanecer ocultas. Mientras tanto, la figura de la hermana parecía estar rodeada por un halo de luz que la alejaba de la oscuridad. Ezequiel sintió que el calor del amor que compartía con Clara crecía, un fuego que podía derretir incluso el más frío de los hechizos. La conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier oscuridad. Finalmente, Ezequiel gritó, juntos. Siempre juntos, al unísono, Clara y Ezequiel lanzaron sus poderes hacia la oscuridad. Una escandalosa oleada de luz se desató en la sala. Como un rayo, atravesó el corazón de la tormenta y un grito desgarrador resonó cuando las sombras se vieron obligadas a retroceder. La risa de los cultistas se volvió un grito, reverberando entre las paredes, pero en ese instante, cuando parecía que todo iba a liberarse, un nuevo sonido emergió de la nada, profundo y resonante. Era un latido, un repique constante. No, un eco de algo más, algo que aún acechaba. Ezequiel y Clara se miraron, con un terror frío corriéndole por la espalda. ¿Qué más podrían haber desatado? ¿Cuál era el verdadero precio de esa liberación?
Mientras las sombras colisionaban en una batalla incontrolable, una voz más oscura que la noche susurró un mensaje aterrador. No es el fin. Es solo el comienzo. El eco ominoso del latido resonaba en la sala, una profunda vibración que se expandía por las paredes, absorbiendo la luz que había surgido del destello de Ezequiel y Clara. Era un sonido que su corazón no podía ignorar, un recordatorio de que el miedo aún acechaba, escondido entre las sombras, como un predador que aguarda el momento oportuno para atacar. Los cultistas gritaron, sus voces fusionándose en un clamor frenético. Algunos caían de rodillas, mientras otros se tambaleaban, presa del pánico. A pesar del caos, Clara y Ezequiel sintieron una presión creciente, algo palpable, como si el ambiente se hiciera pesado, como si la misma vida estuviera siendo drenada de la habitación. No lo entienden, gritó uno de los cultistas, su rostro retorcido por el terror. Lo hemos provocado. Va a liberarse. La figura espectral de la hermana de Ezequiel parecía tambalearse, atrapada en una guerra silenciosa entre la luz y las sombras. Ezequiel luchaba con la desesperación. La conexión que había sentido antes se desvanecía, se convertía en una sombra de sí misma. Su hermana, a la que había anhelado rescatar, se tornaba una imagen borrosa, atrapada entre el amor y el terror. Clara, con el rostro pálido, comenzó a temblar. Miró a Ezequiel, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y miedo. Con un gesto rápido, se ató la pulsera alrededor de su muñeca. Aunque sabía que esa conexión podía ser su salvación, también era un recordatorio de lo que podían perder. Quizás sí, murmuró Clara, su voz temblaba, pero había un destello de resolución en ella. No, interrumpió Ezequiel, asumiendo que su deseo de intentar otra vez el ritual era cada vez más arriesgado. Debemos alejarnos de aquí. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, la sala se iluminó con una luz rojiza, oscura y ardiente, que pareció surgir del mismo aire, pulsando en un ritmo frenético, pulsando como un corazón. A su alrededor, los cultistas se agachaban y gritaban, como si fueran hojas arrastradas por un tormentoso viento. Y luego, una sombra surgió del suelo frente a ellos. No era solo un simple ser, era inmensa y grotesca, una amalgama de rostros perdidos, ojos vacíos e incomprensibles bocas que susurraban al unísono. Vine a cobrar mi precio, dijo una voz, profunda como un eco en un abismo. Las palabras reverberaron a través de Ezequiel y Clara, atravesando su ser, erizando sus pieles. Ezequiel intentó retroceder, pero las sombras parecían absorberlo, atrapándolo, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad de donde había surgido. Clara se lanzó hacia él, aferrándose a su brazo. La luz de la pulsera brillaba intensamente, pero incluso su chispa era tenue frente a la abrumadora negrura. Ezequiel, gritó, con un pánico palpable en su voz. No te sueltes. De repente, el latido aumentó, convirtiéndose en un ritmo ensordecedor que llenaba el aire. Era un pulso que resonaba con la desesperación y la locura, y la figura oscura se abalanzó hacia ellos, como una ola emergiendo para tragarlos. Ezequiel, en un último intento, cerró los ojos, pensando en su hermana, en Clara, en todos los momentos que habían compartido, en el amor que había dado sentido a sus vidas. Juntos, siempre juntos, repitió, y en ese instante, la verdad de su amor se convirtió en un escudo. Sin embargo, el desafío que enfrentaban no había hecho más que comenzar. Porque mientras el ser oscuro intentaba arrastrarlos, una revelación perturbadora cruzó la mente de Ezequiel. Si regresaban a la luz, tendrían que dejar atrás algo más valioso de lo que jamás imaginaron. Las sombras destrozaron el silencio, convirtiéndose en un grito agudo que prometía 1000 pesadillas por venir. En el último segundo, cuando la luz comenzó a desaparecer, un nombre resonó en el aire: Ezequiel. Clara. ¿Era un eco del pasado o una advertencia del futuro? La verdad estaba más allá de lo que podían entender, y cuando pensaron que todo había terminado, se dieron cuenta de que habían abierto una puerta a lo inimaginable. Y el eco del corazón oscuro seguía latiendo. ¿Quién se interpondría en su camino ahora? Las sombras danzaban a su alrededor, pareciendo cobrar vida y tomar formas grotescas. Ezequiel sintió que la presión seguía aumentando, como si una mano invisible lo comprimiera, dejándolo sin aliento. La oscuridad no solo los rodeaba, también se adentraba en ellos, buscando sus miedos más profundos, alimentándose de sus inseguridades. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Clara, con una mezcla de furia y desesperación, pero lo que recibió a cambio fue un silencio ensordecedor. Los cultistas continuaban su estruendo, incapaces de hacer otra cosa que repetir las palabras que creían la salvaría. Padre. Madre. Perdón, resonaban como un mantra mientras la figura oscura se cernía sobre Ezequiel y Clara, acercándose más, como si pudieran oír el eco de sus corazones latiendo al unísono. Ezequiel nunca se había sentido tan pequeño, tan insignificante. De repente,
una risa profunda brotó de la amalgama de rostros que se alzaba frente a ellos. Era una risa escalofriante que parecía burlarse de su angustia. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se fragmentó para revelar las visiones distorsionadas de sus seres queridos. La imagen de su hermana apareció, y el horror se apoderó de Ezequiel cuando notó que su expresión era de dolor y desesperación. No, murmuró Ezequiel. Todo su cuerpo se tensó al ver cómo su hermana luchaba por liberarse de las garras del mismo horror que penaba en su corazón. La luz de la pulsera comenzó a parpadear, apenas iluminando el desgastado rostro de Clara, que ahora mostraba miedo genuino. Ezequiel, ¿qué vamos a hacer? Su voz temblaba, un hilo de pánico entrelazado con la creciente desesperación del momento. Vamos, ordenó Ezequiel, tirando de ella hacia la entrada, pero las sombras parecían aferrarse a sus pies, haciéndolos dudar, aferrándose con sutileza a su determinación. No permitiremos que esto nos detenga. Mientras avanzaban a trompicones hacia la salida, Clara sintió que la energía de su pulsera disminuía. El ser oscuro chasqueó sus bocas múltiples, apretando el tiempo, como si la misma existencia de la luz dependiera de su decisión. Clara levantó la mano, y un brillo de esperanza la atravesó. Recuerda, Ezequiel. La conexión. El ritual. Pero mientras Ezequiel se resistía a la idea, sintió un tirón frío en su pecho, como si las sombras estuvieran tratando de informarle de algo que ignoraba. Quizás era el sacrificio de sí mismo para liberar a su hermana. Solo entonces comprendió que el ritual no era otra cosa que una trampa para su alma. No puedo dejarte aquí, Clara dijo, sintiendo que todo el peso del horror se deslizaba hacia su corazón. Si hacemos esto, podríamos perderlo todo. La oscuridad retumbó con un eco gutural, transformándose en susurros entrelazados que se intensificaron. La luz tiene un precio, Ezequiel, ¿estás dispuesto a pagarlo? Ezequiel se encontró tambaleándose, atrapado entre el amor y el sacrificio. La figura oscura se movía inquieta, aguardando su respuesta. Clara, en su visión de la desesperación, había dado un paso firme al frente. Lo haré, declaró, en voz alta, como si hablara por ambos. Haremos el ritual. ¿Qué debemos hacer? Una súbita calma se apoderó de la sala. El latido oscuro se detuvo, y se hizo un silencio estruendoso. Las sombras, atentas, emitieron un brillo tenue, como si estuvieran esperando su decisión. Era el momento decisivo. Ezequiel sintió una punzada en el estómago. Había dado pasos en la dirección equivocada. No lo hagas, Clara, gritó, pero su advertencia ya era tarde. Mientras Clara comenzaba a recitar las palabras prohibidas, una realidad aterradora se volvió obvia para Ezequiel. No podían escapar. Porque al abrir la puerta al ritual, estaban condenados a un juego del que tal vez nunca despertarían. El eco de la risa profunda resonó más fuerte. La luz de la pulsera se desvanecía lentamente, y con cada palabra que Clara pronunciaba, un desafío se presentaba. Estaba claro que uno de ellos tendría que ceder al llamado de la oscuridad. No puedo perderte, exclamó Ezequiel. Comprendiendo que el verdadero terror no era la figura oscura, sino lo que podría hacerle a la persona que más amaba, y en aquel momento, Ezequiel supo que el verdadero sacrificio era más cercano de lo que imaginaba. Las sombras se agruparon, envolviéndolos mientras la luz desaparecía, y una pregunta resurgió en su pecho: ¿qué amarían más, la luz o la verdad? Mientras el abismo se abría frente a ellos, Ezequiel supo que las decisiones tomadas en aquel instante marcarían su destino en la oscuridad, y el tiempo se detuvo. ¿Quién pagaría el precio de la luz? Las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco en la penumbra. La figura oscura se acercaba más, adoptando una forma cada vez más definida. Era como si estuvieran atrapados en un mundo a medio camino entre lo real y lo aterrador, donde el tiempo perdió su significado y el sentido común se evaporó. Ezequiel luchaba contra el pánico, sintiendo que el aire escaseaba a su alrededor. Las sombras estaban listos para recoger el fruto de su decisión. Ezequiel sintió como su cuerpo se movía casi por inercia, mientras la voz de Clara resonaba en su mente, como un canto de sirena que lo llamaba a un abismo oscuro. Si solo te pudiera salvar, murmuró, la desesperación consumiéndolo. La frialdad de la sala se transformó en un frío glacial cuando Clara continuó con los cánticos en una lengua desconocida. Cada sílaba pronunciada hacía que la luz de la pulsera se debilitara un poco más. La risa eterna de la entidad parecía convertirse en un murmullo, una canción siniestra, cada vez más envolvente. Cierra la boca, gritó Ezequiel, su voz elevándose entre la cacofonía. Algo dentro de él estaba furioso por la rendición de Clara, pero también lo aterraba la idea de quedar solo, de perderla en un abismo del que tal vez no hubiera vuelta. De repente, un destello de luz, casi un susurro, emergió de la pulsera. En un brusco movimiento, Ezequiel se lanzó hacia Clara. Sus manos buscaron la muñeca que llevaba la pulsera. Detente, su voz era ahora un ruego desesperado.
No podemos hacerlo. Clara, atrapada en la trance del ritual, no parecía escuchar. La amalgama de sombras la rodeó, como si la propia oscuridad quisiera ahogarla. Ezequiel sintió que sus piernas se hundían en la mezcla de miedo y horror. Lo que apenas comprendía era que las sombras eran consideradas guardianes de secretos antiguos. Alguna vez habían prometido poder, pero a un costo terrible. El ritual era la llave que había abierto la puerta de su captura, aunque Clara ya parecía sospecharlo. Había leído esas historias en los archivos polvorientos de su familia, pero ahora, cada relato era un tierno recordatorio del peligro del conocimiento prohibido. Ten fe, Clara, gritó una vez más, y aunque la desesperación llenaba su pecho, una chispa de determinación comenzó a crecer dentro de él. Sabía que si uno de ellos podía romper el hechizo, sería él. Todo lo que tenía que hacer era recordar. Recordar las palabras que había aprendido en aquella antigua biblioteca del abuelo. Las sombras se dispersaron momentáneamente, como si la fe de Ezequiel provocara un parpadeo en la oscuridad. Fue solo un instante. Clara luchaba por liberarse, sus ojos parpadearon con la claridad del horror que poseía. La figura oscura se retorció, como si intentara aferrarse a ese momento de incertidumbre. Ezequiel, su voz sonaba distante y débil. Ayúdame, al borde del colapso, Ezequiel comenzó a murmurar las palabras. Eran cálidas, como un refugio en medio del caos. Sintió como la luz de la pulsera comenzaba a brillar nuevamente, pero la risa burlesca estalló a su alrededor, bañando la sala en un sudor helado. Ezequiel, no. La súplica de Clara se transformó en un grito de terror cuando las sombras retornaron, lanzando un torbellino de oscuridad. La presión aumentó, y la sala pareció retumbar con la furia de lo que habían invocado. La última palabra de su conjuro quedó atrapada en su garganta cuando, de repente, la figura oscura lo enfrentó. Era un rostro familiar y al mismo tiempo totalmente monstruoso, un reflejo distorsionado de Clara. Había algo en sus ojos que le devolvió el dolor y la desesperación que por tanto tiempo había estado escondiendo. ¿Qué eliges, Ezequiel?, preguntó la sombra, los labios curvándose en una sonrisa de triunfo. Sin saber exactamente cómo, comprendió que lo que estaba frente a él era solo un eco de sus propios miedos. Justo cuando la decisión parecía inminente, el espacio alrededor de ellos comenzó a vibrar. Ezequiel sentía que el tiempo se desmoronaba, y comprendió que la conexión que había establecido con Clara podría no ser suficiente para combatir la oscuridad. Él era el catalizador, pero el verdadero sacrificio aún estaba por venir. Las sombras se arrastraron como serpientes sobre el suelo. Entonces, ¿qué será, Ezequiel? La voz resonó en su mente y el sudor frío le recorrió la espalda. La pregunta se convirtió en un grito de guerra. Con todo lo que había en él, se preparó para enfrentar a su destino. ¿Sería capaz de salvar a Clara y a sí mismo, o caería en las garras de su mayor miedo? Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, el verdadero precio de la luz se revelaría y el eco de su elección resonaría en el vacío para siempre. Ezequiel y Clara se hallaban en un rincón oscuro, sintiendo como la presión del terror los envolvía. Las sombras danzaban a su alrededor, burlonas y grotescas. Sin embargo, en medio de la pesadilla, Ezequiel sintió que una chispa de determinación iluminaba su pecho. Era un fuego que había pasado por pruebas, un amor que podía trascender incluso la oscuridad más abrumadora. Clara, gritó, su voz rompiendo el murmullo de las sombras. Recuerda por qué estamos aquí. Las palabras resonaron en el aire, y Clara, perdida en un trance, pareció recuperar brevemente la lucidez. Sus ojos buscaban los de Ezequiel, recordando su conexión, el pacto que habían hecho de protegerse mutuamente. Ezequiel, su voz temblaba. No puedo dejar que esto me consuma. Con un impulso repentino, ella se acercó más al centro del círculo, donde las sombras eran más densas y amenazadoras. Ezequiel sintió un tirón en su pecho al ver cómo la oscuridad la atraía con una fuerza inquebrantable. No, gritó una vez más. ¿Es un engaño? Las sombras se retorcieron al unísono, convirtiéndose en visiones de todo lo que había amado y perdido. Podía ver a su hermana, pálida y angustiada, atrapada en el abismo de aquellos cultistas. La figura oscura se giró hacia él, como si quisiera enfocar su atención. ¿Qué eliges, Ezequiel?, susurró, los ecos de sus preguntas flotando como un silbido en el aire. Con cada palabra de la sombra, el miedo regresaba. Las visiones distorsionadas se acumularon, mostrando caras de seres queridos y pesadillas que intentaban devorarlo. Pero en medio de ese caos, Ezequiel recordó las historias de su abuelo, los relatos sobre el poder del amor y la fuerza de la unidad. No voy a dejar que nos separen, dijo, firme, y se dirigió hacia Clara con una decisión renovada. La luz de la pulsera comenzó a parpadear intensamente, iluminando el rostro de Clara, cuya desesperación luchaba por salir de la sombra. Juntos,
gritó Ezequiel, extendiendo su mano y conectando la suya con la de Clara. Siempre juntos. Esa unión encendió una energía poderosa. La oscuridad comenzó a temblar. Las risas burlonas de los cultistas se tornaron en gritos de indignación. Su magia, antes imbatible, ahora se sentía perdida ante la luz que emanaba de Ezequiel y Clara. Con ese impulso, comenzaron a murmurar las palabras del ritual que habían escuchado en su mente, un canto ancestral, pero lleno de esperanza. Las sombras intentaron contraatacar, pero la luz que creaban se expandía, formando un escudo brillante alrededor de ellos. Cada nota que pronunciaban parecía despojar a las sombras de su poder, desgastándolas en un torrente de luz, mientras la risa se tornaba en gritos de desesperación. La figura oscura, ahora completamente definida, se acercó a ellos. Su rostro reflejaba lo peor de sus temores, pero Ezequiel no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente. No puedes tenernos, no, así declaró, su voz resonando como un latido firme. Al escuchar su declaración, Ezequiel y Clara sintieron que sus fuerzas se multiplicaban. El calor de su amor comenzó a consumir las sombras, obligándolas a retroceder, a desvanecerse. Las paredes de ese oscuro edificio temblaron. Era como si la propia estructura sintiera la lucha. Mientras el canto se hacía más fuerte, el aire empezó a vibrar, resonando como un eco de voces que se unían en un canto de libertad. La figura espectral de la hermana de Ezequiel brilló, pareciendo sonreírle por primera vez. Clara, sintiendo que la luz aumentaba con cada palabra, concentró su energía en la pulsera. Mientras la luz de su unión se expandía, un torrente de recuerdos, de risas, de amor, se unió a ellos. Las sombras, aterrorizadas, comenzaron a disiparse bajo la claridad creciente. «Es nuestra hora», gritó Ezequiel, mientras una explosión de luz llenaba todo el lugar, y en un instante, todo cambió. La oscuridad fue empujada a un rincón, incapaz de soportar la fuerza vibrante de su amor. Ezequiel sintió que el aire se calmaba, que el pánico se desvanecía. La figura oscura dejó escapar un último grito, un eco de lo que una vez había sido, y desapareció en una nube de humo. Cuando la luz finalmente se asentó, el viejo edificio estaba en silencio, como si se hubiera liberado de la maldición que lo había envuelto durante años. Las mujeres, ahora libres, comenzaron a despertar, sus ojos asombrados mirando a su alrededor, pero llenos de esperanza. Ezequiel y Clara se abrazaron con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Habían vencido a la oscuridad, pero sabía que sería una lucha constante. La comunidad necesitaba recuperarse. Aunque habían perdido partes de sí mismos en la batalla, habían emergido más fuertes y unidos. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse, Ezequiel miró hacia el horizonte, sabiendo que lo que había enfrentado no era más que el comienzo de su camino hacia la verdad y la justicia. «Lo lograremos», prometió Clara, apretando su mano, y con esa promesa brotando de sus corazones, avanzaron juntos, dispuestos a enfrentar lo que viniera. La luz, al fin, había regresado a su hogar. No dejes que esta historia quede en el olvido. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí.